En entrevista Ágora nos acompaña Sergio Andricaín, escritor cubano-estadounidense, quien viene a la Universidad Surcolombiana con motivo del primer Congreso Internacional de Lectura y Escritura, Leer y Escribir para un mundo más incluyente. Bienvenido, Sergio, a Entrevista Ágora. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, nos pareció muy importante tu ponencia sobre género. Y llegas y estás en el país en unos momentos en que se podría decir está caliente la situación, porque la ultraderecha confesional, totalitaria y excluyente ha convertido en un conflicto político el hablar de género en la escuela y ha cuestionado las políticas del Ministerio de Educación inclusive, pero en general, en el proyecto político que ellos tienen, no está en la agenda el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y de lo otro. Sí, he estado al tanto toda la situación que se generó con las falsas cartillas de educación sexual. Lo leí en la prensa de Estados Unidos y todo el debate que se ha suscitado, que refleja que hay efectivamente un sector de la población colombiana que se resiste a sostener un diálogo que enriquezca sus miradas sobre la problemática del género. Yo creo que es un error, independientemente de que, bueno, que todo este gran debate, ¿no?, se haya gestado a partir de una información falsa, pero sí refleja un estado de opinión en el país que niega la posibilidad y la existencia de personas que tienen una actitud diferente ante el género y ante la sexualidad. Pienso que es un error porque yo creo que primero hay que conocer, hay que explorar, y siempre esto hay que hacerlo con un pensamiento abierto para poder entonces comprender a las otras personas y poderlas incluir en nuestros proyectos. Yo creo que si eso no se da, realmente estamos negándole a las personas que son así sus posibilidades, sus derechos, y yo creo que entonces así no se puede construir una sociedad como la que se plantea en este momento Colombia, una sociedad inclusiva, una sociedad que le dé participación a todos los sectores de población. Por eso en mi charla yo no partía, digamos, desde el propio género, sino que partía de unos principios que yo creo que son importantes para cualquier sociedad que tenga un proyecto a futuro. Es necesario que para darle a todos el espacio que reclaman, se necesita conocerse unos a los otros, dialogar, conversar, conocerse, perder el miedo al otro. Y yo creo que Colombia en este momento, después de la firma de los tratados de paz, tiene el marco propicio para eso. Y yo creo que al final la razón se impondrá y que poco a poco se irán ganando terrenos y así como por ejemplo en este momento se plantea el fin del diálogo, o sea, el fin de la imposición de unas ideas por las armas, yo creo que a través del diálogo se va a lograr entonces que varios sectores de la población se integren y construyan una sociedad más justa, con muchas más posibilidades en el futuro que la sociedad actual colombiana. Hay experiencias en otros países en torno al tema de género, que se inicia en la década del 50, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una reivindicación esencial de los derechos civiles. Se inicia con el movimiento de los derechos de las negritudes, luego el gran auge revolucionario de la presencia de la mujer y sus derechos, y está también el de los sectores pues, homosexuales, las otras opciones de la sexualidad. En las experiencias que has recorrido respecto a derechos civiles, ¿cómo nos ve y cómo ve a las sociedades latinoamericanas? Bueno, todavía queda un tramo grande de camino. Todavía en Estados Unidos falta mucho. Yo creo que fue una gran lección que a casi 60 años de una política que excluía a los negros de sus derechos, y después de haberlos ganado en los años 60, yo creo que un presidente norteamericano sea de la raza negra, que sea un afroamericano, es una gran lección para otras sociedades.
Yo pienso que sí, que estamos en el camino. En las sociedades latinoamericanas todavía no se entiende, pero por ejemplo, con relación a la diversidad sexual, Argentina, Brasil y Uruguay ya tienen legislaciones que consideran que el matrimonio gay es legal, que las personas que se unen en pareja tienen los mismos derechos. Yo creo que también ponen un ejemplo en perspectiva para todas estas sociedades. Pero sí, todavía hay batallas que dar y a veces hay otras batallas que son más urgentes. Yo creo que en definitiva, por ejemplo, Colombia tenía que dar la batalla por la paz antes del reclamo de los derechos de los homosexuales. Yo creo que eso va a venir ahora como parte de un proceso natural en que cada uno de los segmentos de la población tienen que descubrirse uno a otro, tienen que dialogar para trazar un proyecto que sea común y que saque al país de esa negación, de esas batallas que en definitiva lo que hacen es desgastar, herir a la población y no construir. Yo creo que este es un momento muy propicio para que no solamente los derechos de los gays, sino todos los derechos de los que han sido excluidos de proyectos sociales sean tomados en cuenta en este momento. Hemos escuchado sus intervenciones que son fundamentalmente concepciones respecto de cómo ver el tema de la inclusión. Ahora en la perspectiva de escritor y de escritor para niños, ¿cómo serían las estrategias para poder entrar en esos universos escolares donde es muy difícil, a veces son muy cerrados? Por eso un hombre como Octavio Paz dice que a veces la niñez es para uno la expulsión del paraíso. Entonces, ¿cómo hacer en la escuela, desde el nivel más básico hasta la secundaria, poder entrar con estos temas a través de la literatura? Yo creo que queda mucho en manos de los profesores, hasta que los ministerios de educación y quienes rigen los programas de educación no tomen en cuenta estos proyectos, que incluyan libros que hablen de estas temáticas. Estará en manos de los profesores que estos libros lleguen al salón de clase. Ayer una profesora se me acercaba después de la charla y me preguntaba qué podía hacer ella. Yo le dije, muy sencillo, si tú tienes en la clase alguna situación como esta de un niño que es agredido porque su comportamiento no es el comportamiento de los otros muchachos que están allí, te toca a ti quizás introducir el tema y el debate a partir de un libro. Yo creo que lo único que sería imperdonable es que tú lo obviaras, que no tomaras en cuenta eso, porque ese niño está sufriendo, ese niño está siendo víctima de las agresiones verbales y físicas de otros. Entonces quedarse con los brazos cruzados sería una actitud cobarde, pusilánime, de parte del profesor. Y una de las formas más amables, digamos, de suscitar un diálogo sería a través del libro. Ese libro podría ayudar al niño a resolver el conflicto interno que tiene, pero también podría ayudar a que los otros que lo agreden tomen conciencia de que es un ser humano que ellos tienen que respetar tal y como es. Y eso me parece que sería propiciado y puede ser propiciado por un libro bien escrito, porque no se trata tampoco de llevar cualquier libro y tampoco de llevar un libro sobre el género. Eso queda para la clase el día que se haga por los ministerios de educación. De lo que se trata es de que sea un libro de ficción que toque el tema con sensibilidad y con conocimiento y con franqueza, y que a través de las palabras y de la historia que se cuenta toque a cada una de las personas con las que se comparte esa lectura. Yo creo que ahí se puede lograr realmente algo constructivo desde el salón de clase para lograr que entonces esos niños no queden aislados, no queden excluidos, no queden segregados, sino que sean incorporados como todos los demás niños, tal y como son. No es necesario cambiar nada, hay que respetar. Yo siempre he estado en contra de que se considere la diversidad sexual a los que son diferentes del patrón heterosexual como algo que hay que mantener aparte o algo que se mira como con cierta, como si perdonaran que fueran así y vamos a dejarlos así. No, yo creo que las personas que son así, no porque lo pidieron, son personas que llegaron así, se sienten contentas y hay que respetarlas como son y hay que incluirlas como son. No excluirlas y no verlas como
como con cierta tolerancia. No se trata de tolerancia, se trata de incluir a esas personas en los proyectos de clase, en los proyectos sociales, a nivel de todo el complejo social. Sus investigaciones nos han permitido acercarnos como a un paisaje, como a un mapa, como a una geografía de lo que constituye la presencia de escritores sobre género en el mundo. ¿Cuál es la génesis de esa investigación y qué destaca? ¿De qué países, qué nombres, qué obras? Realmente cuando uno hace ese trabajo descubre que ese mapa es muy chiquitico y es lo que yo descubrí. El mapa es muy chiquitico, como es muy chiquitico también el panorama de los países que reconocen las relaciones gay y que admiten la diversidad sexual, pero hay islas, digamos, que tienen una presencia muy fuerte y que realmente irradian ya hacia los niños otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un autor que respeto mucho, que es Fernando Molano, perdón, que tiene una novela, Un beso de Dick, que descubrí hace algunos años y que me parece realmente uno de los libros más interesantes que he leído sobre la temática de una relación de pareja gay. Está Tommy de Paula, que escribió un cuento que se llama Oliver Bottom es mariquita. No lo tradujeron así, pero a mí me gusta traducirlo como realmente lo escribió Tommy de Paola, que toca para los niños más chiquitos el tema del bullying, pero un bullying que está originado en la exclusión de un niño porque su comportamiento no tiene que ver con los otros niños de su clase. Entonces es un buen libro tanto por la ilustración como por la historia. Oliver Bottom es motivo de burla, de rechazo, tanto por los niños como por las niñas. Y sin embargo, yo creo que logra integrarse porque él hace un esfuerzo por ser él mismo y participa en un concurso de tap y lo gana, y sus amigos le reconocen y sus compañeros de clase le reconocen ese esfuerzo. Y aunque a mí me parece un poco tramposo el final del libro, yo creo que de todas formas vale la pena, y en la época en que se escribió hay que reconocer que fue un libro muy meritorio, que tuvo mucha aceptación en las escuelas norteamericanas. Eso me pareció sumamente interesante. Sergio, vamos a una pausa y retomamos el tema en Entrevista Ágora. Sergio, ¿qué otros autores sobre el tema de diversidad sexual puedes destacar y de qué países? Bueno, el recorrido de mi charla comienza con un libro muy antiguo, escrito en 1936 por el estadounidense Munro Leaf. Se llama Ferdinando el Toro. Es un libro alegórico, no es un libro que hable directamente del tema de la diversidad sexual, pero sí tiene un personaje que es Ferdinando, un toro de Lidia, que está pastando con los demás toros, pero su actitud es diferente. Mientras los otros juegan, retosan bruscamente, él lo que prefiere es mantenerse apartado, oliendo las flores, disfrutando del paisaje, y eso hace que los demás lo miren con cierta reserva. Este es un libro que es polisémico, como deben ser las lecturas. Yo pienso que mientras más capas de lecturas posibles tengan, son mucho más ricos. Y puede interpretarse de muchas maneras, pero también admite una lectura queer, ¿no? Este toro
prefiere actividades que están asociadas con lo femenino, que destacan su naturaleza también femenina, y eso es visto de manera sospechosa por los demás. Y esa es una posible lectura y es válida también. Entonces yo arranco la charla con este libro, que ya digo fue publicado en 1936, poquito antes de comenzar la Guerra Civil española, porque Munro Leaf vivió mucho tiempo en España. Después sigo con otros libros. Me gusta destacar, está Jin ante el espejo, es un libro escrito en Suecia, y este libro es muy complejo porque sigue todo el proceso de un joven que desde niño siente que es diferente, que él no se identifica con los demás niños de su clase. Y este proceso es complejo, hace que surjan en él dudas, miedos, no tiene a quién acudir, sus padres están cerrados ante la posibilidad de admitir que su hijo tiene otra naturaleza distinta a la de ellos como pareja heterosexual, y empieza a buscar literatura, en la literatura empieza a buscar el apoyo. Eso me parece interesante, poco a poco él va ganando confianza en sí mismo y decide que sí, que él tiene que vivir su vida, que tiene derecho a vivir su vida, entabla una relación con otro muchacho y la defiende ante sus padres. El libro es realmente conmovedor porque la madre no lo acepta, tiene que ir a consultas con un psicólogo, y eso está presente también en el libro, el diálogo de la madre con el psicólogo, y al final el padre, que sí está renuente a admitir la naturaleza sexual de su hijo, pues él le escribe unas cartas que son de verdad, yo creo que de lo más interesante de este libro. Hay un libro también muy interesante que es Julia, la niña que tenía sombra de niño. Es un libro francés. Yo lo recomiendo mucho porque también es una niña pequeña que no es el prototipo de la feminidad, del patrón femenino que quieren para las niñas. Ella se viste como un chico, se comporta como un chico, pero se siente niña. Y sin embargo todo el mundo le está señalando a todo el mundo que su comportamiento es diferente y que es varonil. Ella le riposta a su madre cuando le hace esos señalamientos, que ella es una niña y que tienen que respetarla como tal, pero se siente tan agredida que un día va al parque porque le aparece una sombra de niño detrás, y ella trata de deshacerse de esa sombra, de esa mala sombra de un niño, que es esa que le han ido creando los adultos con esa identificación con el patrón de un niño. Y cuando ella está tratando de sepultarse para tapar la sombra, aparece otro niño con cara de niña, y habla un diálogo realmente muy rico, y deciden ellos dos respetarse cada quien como es. Hay literatura de este tipo que ha abordado el tema con franqueza, con una transparencia que yo creo que es necesaria a la hora de abordar un tema como este, pero yo creo que todavía es insuficiente, cada vez se toma más conciencia. Yo sé que ahora hay editoriales pequeñas que están empeñadas en darle espacios a estos autores. El problema que puede aparecer ahora es que, como decía, estábamos hablando en estos días con Liliana, si la literatura no se puede hacer por tema. Tiene que haber ya realmente una proyección, tiene que haber una historia que tú quieras contar, y contar con entera franqueza, con conocimiento, con sensibilidad. Si no se escriben así esos libros, pueden ser golpes fallidos, no ser lo que el autor busca, porque yo creo que uno no escoge un tema, uno escribe porque siente la necesidad de escribir una historia. Entonces, pero bueno, sí se están haciendo esfuerzos. Yo creo que las editoriales grandes, hay algunas editoriales grandes que sí también le han dado espacio a esa literatura. Por ejemplo, está Loges en España, que tiene varios libros publicados sobre este tema. Yo creo que es la editorial punta en este sentido. Y bueno, aquí ahora creo que iban a hacer una reedición del libro de Molano. Bueno, te iba a preguntar sobre Molano.
¿qué aspectos fundamentales te llamaron la atención para ponerla como una novela representativa? El beso de Dick. El beso de Dick es una novela muy franca, es muy sincera, está muy bien escrita, es una gran literatura. Yo creo que es un libro que puede tocar a cualquier persona, a un joven, y puede tocar a un adulto. Yo lo leí cuando vivía en Costa Rica, me lo regalaron en el año 94, 95, y ha sido un libro al que he vuelto varias veces y sigue siendo un libro que me dice cosas. Es curioso porque además el libro de Molano no solamente habla de una relación y del descubrimiento del amor por dos jóvenes, dos adolescentes, sino que habla de las inquietudes que tienen los adolescentes, del mundo, de ese temor a entrar al mundo de los adultos. Habla de la enseñanza de la literatura y del papel de la literatura en las clases, de cómo se imparte la literatura en las clases. Yo creo que es un libro redondo y tiene algo que me fascina. Molano al escribir, yo me he leído las 2 novelas de él, que tiene un manejo del erotismo tan limpio, tú no sientes nada sucio en el erotismo de Molano, lo disfrutas, lo gozas, y en pocos libros yo he sentido eso, de abordar lo erótico con esa belleza y esa transparencia y esa limpieza, ¿no? No hay nada oculto, no hay nada sucio en lo erótico. Y para es parte de la naturaleza. En el momento en que él escribió esa novela. Que lo escribe, y además como que se perfilaba ya hay un escritor con vista desde la acera, todas viscosas en tus bolsillos y la poesía, ¿no? Es como un tanto fundante esa novela, porque aquí han publicado otras cosas, pero que obedecen más a tendencias del mercado, como La maldita primavera, pues qué pena con el autor, pero yo no comparto eso como algo que sea fundante, en el sentido de que sea capaz de ser un modelo estético, de plantear unas narrativas aportadoras. Más bien tiende como hacia la estigmatización y deshumaniza, para decirlo así. Mientras que con Molano regresamos a una mirada humana del mundo, dolida también, pero puesta en escena con una alta dignidad. Sí, el libro de Molano se inscribe en una tendencia literaria de larga data, que es las novelas de iniciación, esas novelas que de alguna manera hablan sobre el comienzo de la vida de un joven en el mundo de los adultos, y todo eso está en la novela de Molano, pero además está descrito la iniciación en la vida sexual, y lo hace con una belleza que realmente es difícil de encontrar en otros libros, no escamotea nada. Por ejemplo, pienso Con el diablo en el cuerpo, que es una novela también bellísima, escrita por Raymond Radiguet, el francés, que habla de la iniciación en la vida sexual dentro del patrón heterosexual, pero en su momento, a principios del siglo XX, por supuesto, tiene limitaciones, no se podía hablar con entera franqueza como lo hace. De verdad que yo creo que es una novela muy interesante dentro del contexto latinoamericano, y yo realmente la recomiendo. Creo que Babel aquí en Colombia piensa publicar, o sea, hacer una nueva edición, y me parece que sería muy oportuno. Supe hace poco de que habían incluso hecho un musical. Es una novela que está escrita por un hombre joven que habla de sus experiencias, lo hace de una forma desinhibida, y yo creo que eso lo valora mucho el lector. A mí me sedujo desde el primer momento, y ha sido una novela a la que he vuelto más de una vez, y yo creo que cuando uno vuelve a un libro es porque ese libro sigue latente, sigue vivo, sigue hablándole a uno a través de los ojos, al corazón. Entonces es una novela que recomiendo muchísimo. Sergio, ya tocando los umbrales de la despedida para cerrar, ¿hay una voluntad de las editoriales? Porque muchos de estos trabajos se publican por editoriales pequeñas o alternativas, llamémoslo así, en Colombia, en Argentina, en México. Yo creo que falta todavía, y falta sobre todo más que las editoriales, que los autores se sensibilicen con la problemática, con el tema. No se puede forzar, tiene que ser algo espontáneo. Si uno dice, bueno, este es un tema, volvemos a caer en que son libros que uno siente falso.
En la medida en que la temática esté en el tapete de las sociedades, en la medida en que se hable desinhibidamente de estos temas, yo creo que más escritores podrán sentirse atraídos y encontrarán en esta temática un potencial de escritura. Yo creo que eso irá produciéndose naturalmente y es como debe ser, porque si se hace por consigna, si se hace por incidir en el mercado, por vender un libro, yo creo que va a ser un intento fallido. Sergio, gracias por acompañarnos en Entrevista Ágora, programa institucional de la Universidad Surcolombiana en Zoom, Canal Universitario Nacional. Gracias por su presencia en el primer Congreso Internacional de Lectura y Escritura, Leer y Escribir para un mundo más incluyente, organizado por la Licenciatura en Lengua Castellana de la USCO.